siempre es bueno volver a encontrarnos y compartir este tiempo juntos. El tema de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo por el pastor Stanley Clark. Como familia de fe, deseamos que la palabra de Dios sea muy especial en tu vida. Al final, verás diversas formas de comunicarte con nosotros. No dudes en contactarnos, estaremos felices de recibirte. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. Buenos días, hermanos. Es un gozo poder compartir otra vez la palabra del Señor con todos los hermanos y los amigos. El tema del mensaje de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren al tema. 4 de los pasajes están en los Evangelios, 2 están en Hechos y uno de los pasajes está en 1 Corintios capítulo 12. En los 4 pasajes de los Evangelios, Juan el Bautista dice que él bautiza en agua, pero después de él vendrá alguien, el Mesías, que bautizará en el Espíritu Santo. El hecho de que los 4 evangelios incluyen el relato acerca de esta declaración de Juan indica la importancia que estos autores asignaron a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos hay 2 pasajes que se refieren al tema, y en los 2 pasajes Jesús, antes de ascender al cielo, y Pedro, después de haber bautizado a creyentes gentiles en Cesarea, confirman que la promesa de Juan del bautismo en el Espíritu Santo tuvo su cumplimiento en el día de Pentecostés. Desde Pentecostés en adelante, la norma de todos los que creen en Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Para nuestra reflexión en esta mañana, nos concentramos en el pasaje de 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, que es el otro pasaje, el 7º de los pasajes que se refieren al tema. Así dice el texto de 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 en la versión de Reina Valera. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En primer lugar, prestamos atención a la interpretación de este pasaje. Y hay 2 asuntos a tener en cuenta en la interpretación. El medio en el cual se bautiza, según este pasaje, y el propósito para el cual se realiza el bautismo. Con respecto al medio, podemos mirar la frase clave del pasaje, que dice lo siguiente: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esta es la versión de Reina Valera, y según esta versión, fuimos bautizados por el Espíritu y no en el Espíritu. Sin embargo, en el pasaje se usa la misma preposición griega, la preposición en correspondiente a la misma preposición en castellano, que en los otros 6 pasajes se traduce en el Espíritu
y no por el Espíritu. El sentido normal de esta preposición griega equivale a la preposición castellana indicando ubicación dentro de algo, y en este caso el Espíritu. No hay ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento en el cual esta preposición se usa con el verbo para bautizar, donde se traduce por. Siempre se traduce en y se refiere al medio o al elemento en el cual uno es bautizado. Entendemos que aquí también se refiere a ser bautizado en el Espíritu y no por el Espíritu. El Espíritu es el medio y no el agente. Y el segundo tema que quisiéramos mirar al pensar en la interpretación del pasaje es el asunto de la frase que dice que fuimos bautizados en un cuerpo, donde el cuerpo se identifica como el elemento en el cual se bautiza. Al no tomar el Espíritu como el elemento natural para el cual bautizarse, los traductores de Reina Valera y otras versiones han buscado en la otra frase para traducir ser bautizado en el cuerpo. Es el único otro elemento posible para indicar el medio. Pero con respecto a la frase en un cuerpo, se usa una preposición griega diferente, la preposición eis, que puede traducirse en. Sin embargo, una de las funciones de esta preposición es indicar propósito. Y en el Nuevo Testamento, en pasajes que se refieren al bautismo, esta preposición griega siempre indica no el medio en el cual se bautiza, sino el propósito para el cual se bautiza. Vuelvo a decir, nunca indica el medio, siempre indica el propósito. La declaración de Juan el Bautista con respecto a su bautismo en agua ilustra el uso de las dos preposiciones en relación con el bautismo. Dijo Juan que él bautizaba en agua para el arrepentimiento. Al decir que él bautizaba en agua, se usa la preposición griega en para indicar el medio en el cual se bautizaba. Además, Juan dice que su bautismo era para arrepentimiento, es decir, para mostrar arrepentimiento. Es decir, aquí tenemos el uso de la otra preposición griega, eis, para indicar el propósito del acto. De modo que debemos entender que al referirse al cuerpo, donde se usa la preposición griega eis y no en, Pablo está señalando el propósito del bautismo en el Espíritu y no el medio en que se bautiza. El propósito era para formar un cuerpo. Esta traducción está confirmada por el contexto en el cual el apóstol está remarcando cómo griegos y judíos, esclavos y libres, con todas sus diferencias, por el bautismo en el Espíritu, llegan a formar un solo cuerpo. Entendemos entonces que esta frase clave del versículo 13 debe traducirse de la siguiente manera: en un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar
un cuerpo. Como en los otros 6 pasajes que se refieren al tema del bautismo en el Espíritu, aquí también el Espíritu es el medio y no el agente. ¿Qué dice el texto con respecto a las implicaciones del bautismo en el Espíritu? Podemos sacar 4 implicaciones. En primer lugar, el bautismo en Espíritu es un bautismo común a todo creyente. 2 veces en el texto, Pablo usa la palabra todos. Al principio del versículo dice, fuimos todos bautizados en el Espíritu. No hay excepción. No es la experiencia de algunos creyentes, sino de todos. Y al final del versículo, Pablo usa una analogía diferente, la de beber del Espíritu. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otra vez, no hay excepción. Todo creyente ha sido bautizado en el Espíritu y se le ha dado a todos el haber bebido del mismo Espíritu. De modo que es un bautismo común a todo creyente. No hay creyente que no haya experimentado este bautismo en el Espíritu Santo. La segunda implicación que podemos sacar del pasaje es que no es un bautismo en el Espíritu único de Dios, que no es en cualquier espíritu, ni en varios espíritus diferentes, sino el Espíritu único de Dios. 2 veces en el versículo, Pablo indica que se trata del Espíritu único de Dios. Al principio del versículo, dice que en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y al final del versículo dice, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gordon Fee escribió un libro de 950 páginas sobre el Espíritu Santo en las cartas de Pablo. Resume el significado de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente con el uso de 4 palabras. Según este estudio tan detallado del Espíritu Santo, podemos resumir lo que significa esta presencia de Dios por su Espíritu en la vida del creyente mediante estas 3 palabras. En primer lugar, podemos decir que su presencia significa su persona misma dentro de nosotros. Las figuras que se usan en relación con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, como por ejemplo ser lleno del Espíritu, pueden hacernos pensar que se trata de un elemento impersonal, una sustancia, pero el Espíritu siempre es persona. El pastor Miguel el domingo pasado nombró una serie de textos en el Nuevo Testamento que se refieren a características personales al referirse al Espíritu Santo. Estas características confirman lo que este estudio a que nosotros nos referimos
está también afirmando que cuando se trata del Espíritu, siempre se trata de la persona de Dios mismo. No de alguna cosa, no de algo impersonal, sino de Dios en persona dentro de cada uno de nosotros. Es entonces el Espíritu persona. En segundo lugar, al hablar de la presencia del Espíritu en la vida del creyente, es una afirmación de la presencia siempre de Dios. Dios presente en nuestra vida de manera constante. Romanos 8, 9 y 11, en estos textos de Romanos 9 y 11, Pablo habla del Espíritu que mora en nosotros. Ha establecido su morada dentro de nosotros. Se ha afincado en nuestra vida. Los sentimientos y las manifestaciones que nosotros asociamos con la presencia del Espíritu pueden variar, pero su presencia constante no cambia nunca. No hay un día en que podemos pensar que hoy se me ha ido el Espíritu. El Espíritu es una presencia constante. No va y viene. Está allí morando constantemente. Y la tercera cosa, el Espíritu en nuestra vida significa persona, presencia, la persona de Dios, la presencia constante de Dios y el poder de Dios. En 2 Timoteo 1:7, Pablo dice que el Espíritu que Dios nos ha dado no es uno de cobardía, sino de poder. El Espíritu es el recurso suficiente para vencer todos los obstáculos, todos los vicios, todas las tentaciones de la vida. Es la fuerza que capacita para toda misión. Antes de enviar a los discípulos en misión, Jesús mismo afirmó esta presencia. Serán ellos bautizados, entonces irían a dar testimonio. Significa entonces el Espíritu en nosotros, el bautismo en el Espíritu, el poder que capacita y que nos hace fuerte frente a los desafíos de la vida. Y en tercer lugar, hemos hablado antes de lo que significa esta presencia. Podemos decir que es efectivamente un bautismo pleno. Bautismo en el Nuevo Testamento es por inmersión. Entender bautismo de cualquier otra manera, por ejemplo, aspersión, en donde se echa un poco de agua por la cabeza de la persona, distorsiona la figura que se usa en relación con el Espíritu. Es una inmersión en el Espíritu, lo que habla de plenitud. Al final del versículo, la figura del bautismo en el Espíritu se complementa con la de dar de beber del Espíritu. Eso es, dar de beber hasta llenarse, hasta que uno se llene plenamente de esta presencia. Esta disposición de Dios a dar su Espíritu en forma plena al creyente se afirma en una declaración acerca de Jesús en Juan 3:31.
donde se dice que el enviado de Dios, eso es Jesús, comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Es claro que Juan habla de la plenitud del espíritu en la vida de Jesús, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios no da su espíritu por medida. No es como el almacenero que vende los fiambres por medida, con cuidado de que no sea más de lo pedido. Dios da su espíritu sin restricción. Y la cuarta implicación de nuestro texto es que es un bautismo de incorporación. El bautismo en el Espíritu es incorporación en el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, fuimos todos bautizados para constituir un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El bautismo en sí es un acto de iniciación, como se expresa en la expresión bautismo de fuego, que indica inicio a algo nuevo. Por el bautismo en agua, uno se incorpora a una congregación de creyentes, pero por el bautismo en el Espíritu se incorpora en el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo en donde Cristo realiza su obra en todas partes. El bautismo en el Espíritu es siempre previo al bautismo en agua. Para Pedro, en la casa de Cornelio, la evidencia del bautismo en el Espíritu era la justificación del bautismo de los creyentes en agua. Así pues, tenemos las implicaciones de lo que significa el bautismo en el Espíritu según este texto de 1 Corintios 12, 12 y 13. De modo que podemos afirmar que nosotros todos los días debemos reconocer la realidad de esta presencia en nuestra vida y debemos someternos a su soberanía. Debemos someter los miembros del cuerpo, como dice Pablo, entregar los miembros al Espíritu, a su soberanía. Lengua, manos, pies, ojos deben estar al servicio del Espíritu. Debemos someter nuestras facultades a su soberanía, pensamientos, sentimientos, imaginación, voluntad, todo debe estar sometido a la soberanía del Espíritu en nosotros. Debemos pedir cada día que el Espíritu oriente nuestras decisiones, que Él inspira nuestros pensamientos, que Él controle toda acción y reacción. Podemos aprovechar una oración matutina de Juan Bailey en su diario de oración privada. Dice Bailey: oh Santo Espíritu de Dios, visita ahora mi alma y permanece en ella hasta el anochecer. Inspira todos mis pensamientos, penetra mi imaginación, orienta mis decisiones. Haz morada en la ciudadela más íntima de mi voluntad y ordena todas mis acciones. Sé conmigo en mis silencios y en mis palabras, en mis trabajos, en mis ocios, en compañía o en soledad.
en la frescura de la mañana y en la fatiga del atardecer, y concédeme en todo momento la gracia de regocijarme en tu misteriosa compañía. Sea un altar mi corazón y tu amor la viva llama. Que así sea en nuestra vida.